Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos listos para iniciar la emisión matinal de Noticias 7 en este día viernes 16 de junio. Los invitamos a que también nos sigan, nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es en el dial de Pública FM y por nuestras plataformas digitales. Compañeros, buenos días. Meche, Carolina, Lautaro, muy buenos días. Al fin viernes de una semana bastante ajetreada, pero hoy con bastante información también porque el proceso electoral continúa y ya llegan hasta el Consejo Nacional Electoral las primeras objeciones de candidaturas. Le vamos a contar de quiénes se trata y cuánto tiempo más tienen para realizarlo. Hola compañeros, buenos días. En otras noticias también les contamos que ayer arribaron al país más de 4 millones de municiones de fabricación americana para reforzar a la Policía Nacional y con esto también inicia un reentrenamiento a los uniformados en tiro con armas cortas y largas. Les vamos a contar esto también más adelante. Compañeras, muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. También vamos a hablar de un tema que impactó y sorprendió mucho porque esta semana se encontró a un bebé abandonado, recién nacido, en un basurero y un equipo periodístico de Noticias 7 fue a visitar a este pequeño, fue a visitar a los familiares, conversó sobre lo que ha sucedido y tenemos un reportaje preparado sobre este tema. Así que pendientes, vamos a iniciar con la información. 7:05. La tarde del jueves arribó al país el primer lote con municiones para reforzar a la Policía Nacional. Desde Estados Unidos se importó un total de 4,5 millones que serán distribuidos a escala nacional para el reentrenamiento de 58,000 policías. Los paquetes con municiones desembarcaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y luego fueron colocados en camiones para su transporte hacia 33 centros de la policía, donde serán preparados los uniformados para combatir al crimen organizado y al narcotráfico en ejercicios como combate cercano, incursiones e interceptación o abordaje de vehículos. Así, el primer lote de municiones es parte de las 24 millones que el Estado ecuatoriano compró. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, el presupuesto para la adquisición era de 9 millones, pero la negociación permitió una venta en 8.350.000 dólares, lo que equivale con un ahorro aproximado de 650.000 dólares. Además, las municiones son para pistolas de 9 milímetros y fusiles. A propósito de esto, el subcomandante general de la Policía, Manuel Íñiguez, explicó que 75 instructores de tiro práctico policial realizarán los entrenamientos. Escuchemos sus declaraciones y también las del ministro Juan Zapata sobre la inauguración de estas capacitaciones. Esto nos va a permitir ser mucho más efectivos en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. El día lunes ya estamos distribuyendo la munición y los próximos días, específicamente el día miércoles, tenemos ya el inicio de los entrenamientos a nivel nacional. También que indicarles que esto lo vamos a hacer el lanzamiento en la ciudad de Guayaquil con la presencia del señor presidente. Le ha dado tanto interés a la seguridad, por lo tanto él mismo va a estar dando la inauguración en el GOE de Guayaquil el día miércoles a las 10:30 de la mañana. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador reunió con el Gobierno de Transporte y Obras Públicas para poder dialogar sobre un plan preventivo ante el fenómeno del Niño. Según la presidenta del consorcio, Paola Pavón, se han identificado 77 puntos emergentes. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, se reunió con el ministro de Transporte, César Roón, con el objetivo de dialogar ante las acciones que se tomarán por el fenómeno del Niño. La presidencia del consorcio, Paola Pavón, dijo que presentarán un diagnóstico de la red vial del país. Y en segundo lugar, pedirle al gobierno nacional que preveamos la respuesta a lo que sería el fenómeno del Niño. Y eso significa lograr la entrega de recursos extraordinarios para que seamos las prefecturas las que podamos en cada territorio dinamizar y responder de manera muy rápida a la emergencia. Según Pavón, varios prefectos manifestaron su preocupación por el estado actual de las vías. En la reunión se presentaron 14 prefectos. Estamos muy preocupados por la situación actual de la red vial estatal, pero también estamos preocupados y creemos que es el momento de organizarnos y de prepararnos para enfrentar un fenómeno del Niño que tal como ya lo estamos viendo, llega con toda la fuerza. Dentro de este informe identificaron 77 puntos de emergencia, los cuales desean que sean atendidos como prioridad. Estamos prestos incluso, así es posible, asumir toda la red vial estatal en la provincia, de acuerdo a un modelo de gestión que por arterias principales
se puedan ir integrando y con articulación con la red vial provincial se puedan ir integrando a un modelo delegado y con un proceso concertado, articulado con el ente rector, en este caso el Ministerio de Transporte. Manuela Bedón, Noticias 7. Y una bebé recién nacida fue abandonada en el sector de Rupipamba, en la ciudad de Quito. Actualmente se encuentra estable en el hospital Pablo Arturo Suárez. 2:35 de la tarde, la Cruz Roja recibió una llamada del ECU 911 reportando una emergencia obstétrica. Se trataba de una bebé recién nacida que fue abandonada en el sector de Rumipamba, en la capital. Llegamos, ya netamente llegamos a hacer una valoración inicial, a poner oxígeno suplementario, dar calor corporal a la bebé. Según esta versión, una trabajadora del sector la encontró entre los matorrales y alertó a las autoridades. Hay unas personas que trabajan por el sector, nos manifestaron que habían encontrado a una bebé en medio del césped, al lado de unas fundas de basura, y que le habían recogido porque le habían escuchado llorando. A un inicio ella dice que pensaba que era un cachorrito, que era un perrito, y oh sorpresa, al rato que abre la funda ha sido esta pequeña, una niña recién nacida, estaba con el cordón umbilical, con la placenta. Tras ser estabilizada, fue llevada al hospital Pablo Arturo Suárez, donde fue atendida por los médicos de turno en el área de neonatología. Tendría aproximadamente unas 6 u 8 horas de nacida. Llegó en condiciones estables, claro, llegó hipotérmica, llegó fría, transportada por el personal que acabamos de informar. Hasta el momento los exámenes de laboratorio de la niña son normales, no presenta signos de sepsis. La bebé está obviamente en una unidad de cuidados intensivos para observación de posibles complicaciones que pudiesen haber. La capitana Daniela Yepes explica que el delito de abandono de infantes está penado de 3 a 5 años. De 3 a 5 años depende si no existen agravantes. Asimismo, la niña se encuentra en este momento en una casa de salud. Posterior de que le den el alta, ella va a ser enviada a una casa hogar donde va a recibir todos los cuidados necesarios. Entre el 1 de enero y el 13 de junio de este 2023 se ha gestionado la atención de 110 emergencias relacionadas con la categoría de abandono de niños y adolescentes, según los datos del ECU 911. Manuela Bedón, Noticias 7. Es realmente preocupante los datos que daban también en estas declaraciones de parte de las autoridades, tanto de la Cruz Roja como representantes del ECU 911, y ellos decían, ya lo escuchábamos en la nota, que del 1 al 13 de junio se han reportado 110 casos de abandono de niños y adolescentes, es decir, que en promedio más o menos es un caso por día el que se reporta al ECU 911 en similares características a las que hemos visto en este reportaje, y evidentemente es un llamado a las autoridades para que se pueda prevenir aquello. Sobre todo en estos casos de infantes. Recordemos, en marzo también en el suburbio de Guayaquil se registró otro caso similar en el que el bebé todavía tenía el cordón umbilical en su cuerpo. Es importante considerar esto y también pues saber a qué instancias recurrir. El 911 puede gestionar estas situaciones con las madres que pues pueden dar en adopción a sus niños. Hay alternativas, de hecho también recuerden ustedes, compañeros, la iniciativa de poder tener estos espacios en ciertas iglesias que proponían las cajas vacías para que se puedan dar a los niños si es que las madres no las querían tener y no habían decidido tampoco por un aborto en casos de que sean violaciones. Bueno, y sobre todo la prevención, ¿no? Por parte de las autoridades también campañas de prevención, de educación sexual para que menos adolescentes y menos jóvenes queden embarazadas, que las cifras en nuestro país son muy altas, y de esa manera evitar los abandonos de estos bebés. Y ver también qué hay detrás, porque esto también es un tema familiar, es un tema social de por qué la persona decide realizar ese acto. Dos cosas también muy puntuales. Primero, esto sí es un milagro, porque la bebé estaba casi sin oxígeno, estaba azulada. ¿Cuántas horas? De 6 a 8 horas pensaban que era muy difícil sobrevivir en esas condiciones, y lo logró y ya está estable. Y segundo punto, información que conocemos, pues este alumbramiento era a escondidas de la familia de la madre. Ellos no sabían, dicen los familiares, que la joven estaba embarazada, lo ocultó durante los 9 meses, menos de 9 meses de gestación. Finalmente, cuando nació, se llevan esta sorpresa y están analizando la posibilidad también de poder hacerse cargo del bebé. Eso ya es un tema personal de ellos y que en el transcurso del tiempo veremos cómo se resuelve, pero lo importante es reiterar ese mensaje de que también las autoridades tienen que ver más atrás
porque estas situaciones no pasan porque sí. Siempre hay una causa y creo que es importante atacar directamente al problema. Próximo, Ecuador decidirá si continúa o no con la explotación petrolera en el bloque ITT del Yasuní. El gobierno manifiesta que de ganar el sí representaría un desastre económico para el país, pero el colectivo Yasunidos, principal impulsor de esta consulta popular, asegura que hay alternativas viables para cubrir este déficit, cualquier pérdida económica en caso de que gane el no. La consulta del Yasuní ITT despierta pasiones y polémica. De parte de los ambientalistas apuntan a un apoyo masivo al sí. En cambio, desde el régimen dicen no harán campaña por el no, pues la estrategia será otra. Explicar a la ciudadanía la terrible tragedia que sería que se apruebe el sí en la consulta. De acuerdo al Estado, las pérdidas en caso de que se dejara de explotar el bloque del ITT que conforman el Tiputini, Tambococha e Ispingo superarían los 16.000 millones de dólares. Sería un desastre económico para el país. Pero en cambio, el colectivo Yasunidos asegura que eso es falso y que anualmente lo que dejaría de percibir al Estado no serían más de 147 millones de dólares. Esos 147 millones anuales, que serían ya las utilidades, ¿no es cierto?, de explotación del ITT, representan el 0.5% del presupuesto general del Estado. Y evidentemente es muy fácil reemplazarlo con otras alternativas. Las alternativas que proponen de lado y lado para cubrir las pérdidas económicas en una eventual ganancia del sí son variadas, pero tienen relación con temas tributarios. ¿Qué habría que hacer? Subir los impuestos. Las alternativas que nosotros hemos presentado, que está respaldada por la ex ministra de Economía, Vilma Salgado, es justamente que se reduzca las exoneraciones tributarias. Además, en caso de que Petroecuador salga de este bloque, se crearía un vacío que lo llenarían los madereros ilegales que talarían la selva sin ninguna consideración y luego vendrían los mineros ilegales. No quiere decir que si se gana esta consulta popular el Estado tiene que dejar de intervenir. El Estado tiene que cumplir con sus responsabilidades y cuidar que no haya ningún tipo de explotación. Estos argumentos se expondrán a lo largo de la campaña para que sea el soberano el que decida sobre el Yasuní. Carolina Basante, Noticias 7. Algo que también mencionaba ayer del colectivo Yasunidos y nos explicaban era que realmente las pérdidas económicas que se podría gestionar en caso de que se deje explotar no serían tantas, porque durante estos años ha sido un mal negocio la explotación del ITT, sobre todo del campo Ispingo, por la espesez, o sea, lo espeso que es el crudo, y también todos los mecanismos que se necesitan para reinsertar en la tierra el agua que sale de este crudo y que no se puede utilizar y que tampoco se pueden botar a los ríos, porque eso de hecho fue uno de los casos que pasó con Chevron, que se botaba a los ríos y se contaminaban. Eso no se puede hacer. Además, también nos contaba que entre los mitos que circulan alrededor de este tema del ITT, pues está sobre la explotación que podría darse en Perú. Si es que Ecuador deja de explotar, nos explicaban que eso no sería viable, no sería posible, pero en todo caso, pues que ellos sí harán la campaña. Más adelante están trabajando también en reclutar personas que apoyen esto, y pues por parte del gobierno también se gestionará ya una vez que empiece este periodo de campañas para la consulta popular. En cambio, lo que promueven los del no, y ya de forma muy abierta, es que son 48.000 empleos directos e indirectos que se perderían producto de que ya no se explote más esta zona de la Amazonía ecuatoriana. Ellos mencionan que es un golpe bastante fuerte para la economía de las poblaciones, pero además, y lo dijo en este espacio también el ministro de Energía, él mencionaba, como tú dices, Carolina, el bloque Ispingo, quizás por generar brea más que petróleo, no es tan factible poder explotarlo, pero él dice, no toquen los demás porque eso sí nos ayudan a la generación diaria y anual de barriles de petróleo y económicamente nos afectaría. Entonces, una especie de opción sería, bueno, no tocamos uno, pero sí los otros, habrá que ver qué pasa, porque si gana el sí, se frenan los tres, o sea, los tres bloques, hasta ahí nomás. Ayer justamente lo que nos explicaba el ministro de Energía era que no se descartaba esta posibilidad de que en caso de que ganase el sí en la consulta popular, se reactive la iniciativa Yasuní ITT. ¿Qué es esto? Esto fue lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa cuando se propuso que
se hiciera, digamos, una comisión que buscara fondos en el exterior y que esos fondos pues reemplazaran lo que se estaba o lo que se quería lograr con la explotación o con la extracción petrolera dentro del Yasuní. Sin embargo, en 2013 se canceló esa iniciativa porque no se encontraron los fondos suficientes. Eso fue lo que dijo el gobierno pasado. Sin embargo, ya nos decía el ministro entonces de Energía que no se descarta reactivar esta posibilidad para que el Ecuador deje bajo tierra el petróleo, sobre todo en el Yasuní. Sin embargo, él ha dicho que lo ve poco también pues conveniente porque digamos que en estos años, un poco ya 10 años en donde se suspendió, los intereses de las organizaciones internacionales han cambiado y sobre todo se están yendo al Amazonas. Es decir, que con esta iniciativa Ecuador recibe dinero de otros países a cambio de organizaciones sociales. También, así es. Que sería una alternativa para la pérdida económica. Sí, claro, lo que dicen los Estados Unidos es que, y se acuerdan que hubo también, digamos, toda una controversia porque los Estados Unidos y también las organizaciones ambientales aquí en el Ecuador hablan mucho de los pueblos y nacionalidades indígenas que tienen su hogar en el Yasuní. Me refiero a los Tagaeri, los que son no contactados, así es, y ellos también dicen que velan porque se preserve ese sector, no solo por su fauna, sino también por las comunidades que se encuentran en ese sitio. 7 de la mañana con 20, vamos con temas electorales. Patricio Carrillo, exministro del Interior y precandidato por la organización política que apoya la candidatura de Fernando Villavicencio Construye, y Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, son dos de las primeras impugnaciones que recibió el Consejo Nacional Electoral. En la siguiente nota les explicamos cuál es la justificación. Este viernes 16 de junio culminará el plazo para que las organizaciones políticas impugnen una candidatura y ya aparecen las primeras. Enrique Vaca, director de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, informó que la primera impugnación se presentó contra Patricio Carrillo, exministro del Interior, quien es candidato a legislador por el movimiento Construye. Ya se registraron en el sistema y de aquí viene el procedimiento correspondiente respecto a esta objeción. Fue la Revolución Ciudadana quien presentó la impugnación alegando que Carrillo fue censurado por la asamblea anterior, lo que le impediría ejercer cargos públicos durante 2 años. De su lado, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, tiene su razonamiento. Para la inscripción de candidatura del general Patricio Carrillo, no existe norma que lo impida, de ninguna naturaleza. Lo que existe es una sanción de carácter político, derivado del juicio político, que le puede inhabilitar en forma posterior al ejercicio del cargo. Pero también está el caso del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien fue uno de los últimos postulantes inscritos para ocupar nuevamente una curul en el Parlamento. Su candidatura está en duda, pues el partido por el cual se inscribió, el socialista ecuatoriano, rechazó su participación. En un comunicado aseguran que facultan a su Consejo Nacional examinar el mecanismo para objetar e impugnar las candidaturas de Cañar, provincia por la cual él fue inscrito. Las candidaturas se confirmarán si no se presentan impugnaciones en las 48 horas siguientes a la notificación. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, ¿y cuál es el proceso que se tiene que seguir respecto de las impugnaciones? Pues hay un plazo de 72 horas entre la notificación de la objeción al candidato y su respuesta. Luego, el Consejo Nacional Electoral tiene 2 días para tomar una decisión. En caso de que el candidato o la organización política no estén satisfechos con la decisión, tienen 3 días para apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y a su vez, el Consejo Nacional Electoral tiene 3 días más para enviar el expediente a los jueces electorales, quienes deben resolver en un plazo de 15 días. Es por eso que ya el Consejo Nacional Electoral, compañeros, decía y recomendaba a los partidos políticos que no hubiese tantas objeciones porque es un proceso largo. Fíjate que con el tema de Saquicela es grave también porque una vez que ya haya la necesidad de hacer este reemplazo, si en 2 días no colocan
a quien va a ocupar su lugar dentro de la lista se anula y no podrían participar. Entonces también están contra el tiempo en el caso del expresidente legislativo, que recordemos cuando fue candidato y ganó en 2021 era con Democracia Sí, y ahora estaba buscando a este partido, en el caso de los socialistas ecuatorianos, que han tomado una decisión provincial, pero que no competía a lo que habían dicho la nacional. Otra de las impugnaciones también que se anticipa podría ser la lista de la Revolución Ciudadana de asambleístas nacionales, porque dentro de la lista, del listado específicamente de asambleístas alternos, consta Pablo Romero, sí, exsecretario de la CNI, que está condenado por el caso Balda. Recuerden ustedes, lo que sí ocurre es que en ese caso todavía no está en proceso de casación, es decir, no tiene sentencia ejecutoriada, pero evidentemente hay un malestar. Se ha mencionado ya que se va a anticipar esta impugnación. Lo que también se mencionaba es que no es la primera vez que Pablo Romero intenta entrar en el ámbito político. Él también sonaba como candidato al legislador en las elecciones de 2021. 7 de la mañana con 25 minutos, regresamos. Más adelante estará con nosotros la ministra de Educación, María Brown, la situación de la educación en Esmeraldas y el cierre y el inicio de clases en la Amazonía y en la Sierra Ecuatoriana. Volvemos enseguida. 7 de la mañana, 50 minutos, más información. El aplicativo móvil Juntos, que busca ser un canal de apoyo a las personas víctimas de género, fue actualizada implementando nuevas funciones como tener 4 contactos de emergencia y conexión directa con el EQ 911. ¿Sabe usted identificar si es o no víctima o victimario de violencia de género? En el Ecuador, el nivel de conciencia sobre esta temática es bastante bajo. Por este motivo, en 2015 se lanzó la aplicación Juntas, la cual busca ser una herramienta de ayuda especialmente para mujeres víctimas de violencia de género. Este 15 de junio se lanzó una nueva versión de esta aplicación. Una de sus principales herramientas es la que permite a los usuarios registrar hasta 4 contactos de confianza, a quienes, en caso de una emergencia, les llegará un mensaje de texto de alerta con la ubicación exacta del remitente. Porque fue diseñada precisamente para detectar los primeros signos de violencia, proporcionar información útil sobre recursos y servicios de ayuda, pero sobre todo para crear más conciencia, como les decía, en la sociedad. Juntas presenta también herramientas de prevención, como sugerencias y test para hombres y mujeres relacionados con acoso laboral, dependencia emocional y situaciones de violencia. E incluso para que un hombre pueda hacer el test para saber si es o no violento. Adicionalmente, cuenta con información y contactos de casas de acogida, centros de refugio, así como del servicio de protección integral en todas las provincias del país. Para las personas que trabajamos con víctimas de violencia, especialmente con víctimas de violencia de género, es una herramienta muy útil. Veo que tiene temas importantes que incluso nos ayudan a identificar cuando somos víctimas de violencia, que a veces es lo más complejo cuando pues somos víctimas justamente. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS. Manuela Bedón, Noticias 7.